Pero muy buenos días. Bueno, mi nombre es Enrique Abogadro, soy el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y realmente para nosotros es un gusto darles la bienvenida a la Casa de la Cultura, que es además la casa de la Academia Nacional del Folclore, así que realmente nos da muchísimo gusto que se esté presentando este proyecto extraordinario de la Folclopedia el día de hoy. Y es extraordinario porque de alguna manera marida justamente la tradición y la modernidad. La posibilidad no solo de preservar nuestras tradiciones, sino de ampliarlas, dándole a muchísima gente la posibilidad de investigar a partir de la información que se comparta, la posibilidad de divulgar. Y estoy seguro que van a surgir un sinfín de proyectos, de alguna manera, a la manera del Aleph borgiano, digamos, ¿no? Al tener una enciclopedia que se va a seguir ampliando, es muy probable que haya muchos usos de la enciclopedia que hoy no conocemos. Pensemos en profesoras, profesores, maestros que toman la información y crean nuevos contenidos a partir de esa información. Pensemos en músicos que se conectan con sus propias raíces al conocer justamente la información que allí anida. Pensemos entonces en esas múltiples expansiones que va a tener nuestra identidad y nuestra tradición gracias a este trabajo que es fundamental. Así que quiero felicitar a la Academia por este proyecto, decirles además que nos da mucho orgullo estar apoyando y hacer posible este proyecto a través de la Ley de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Mecenazgo, como saben bien, acompaña a más de 1.500 proyectos por año. Imagínense, 1.500 proyectos, por supuesto son todos diferentes, pero 1.500 proyectos que son posibles, como el caso de la Folclopedia, gracias a este sistema que tiene la Ciudad de Buenos Aires hace muchísimos años, de financiamiento mixto, público-privado, que trasciende las diferentes gestiones, ha tenido algunas mejoras, hicimos una reforma en 2017, pero a partir justamente de toda esa experiencia y ese camino recorrido. Así que también aprovechar, y es un pedido que hacemos habitualmente cuando hablamos de mecenazgo, porque además parece haber un consenso en los distintos espacios políticos a que sería muy deseable contar también con una ley nacional de mecenazgo en algún momento para apoyar proyectos de toda la Argentina y no solo de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hoy venimos a celebrar la Folclopedia y para hablarnos justamente de este proyecto central para nuestra cultura, qué mejor que invitar a Tonito y a José Luis para que lo cuenten en detalle. Y de nuevo felicitaciones a la Academia Nacional del Folclore y muchas gracias por este aporte. Está como que pasadito. Hola. Cuando creamos la Academia, primero Academia del Folclore de la República Argentina, del 2007, y después en el 2014 fue Academia Nacional. Y ahí realizamos muchas actividades hasta ahora. 8 congresos nacionales, simposios en todo el país y encuentros de distintas temáticas. La publicación de ecos del folclore y cuadernos de folclore y otras actividades. El programa en Radio Nacional, el programa Folclore en Casa junto con el Ministerio de Cultura en el Canal 2 de Buenos Aires. Y estamos también, uno de los proyectos más importantes que tiene la Academia desde sus inicios fue la educación y la enseñanza de folclore en las escuelas, para que los niños desde la más tierna edad vayan conociendo nuestras esencias y nuestra identidad folclórica. Tenemos también una diplomatura superior de folclore junto con la Regional Tucumán de la Academia de Universidad Tecnológica de Tucumán y también con la Universidad Nacional del Noreste. Bueno, tenemos muchos proyectos en marcha, los que hemos hecho y los que están en marcha. Pero nuevamente, Folclopedia es, sin lugar a duda, uno de los 2 proyectos más importantes que tiene la Academia. Era inexplicable que no existiese una enciclopedia y virtual, utilizando, como decía Enrique, todos los medios actuales y modernos de comunicación,
que ampare y lleve toda la información que hace a nuestras esencias folclóricas. Pero decía Buenaventura Luna que es peor un ingrato que un infidente. Por eso en la Academia queremos agradecer especialmente al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en la persona de nuestro querido Enrique Abogadro, por todo el apoyo constante, ilimitado que nos ha dado y nos da a la Academia. Y también al Laboratorio Bagó por el apoyo que nos ha dado para iniciar este proyecto que va a ser importantísimo, no solo para el folclore, para la Academia desde ya, sino para la cultura argentina. Le voy a pedir a José Luis Castiñera de Dios, vicepresidente de la Academia, que nos explique y nos cuente qué es la folclopedia y cómo estamos trabajando para el futuro de esto que nos hace a todos. Nos interesa porque habla de nuestra esencia y nuestra identidad nacional. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Esta voluntad de reunir, esta ambición de reunir todos los conocimientos de un tiempo en un solo corpus, en un solo sostén, quizá el momento más canónico es cuando en el siglo XVIII D'Alembert y Diderot piensan el proyecto de la enciclopedia, es decir, la enciclopédie, que está pensado como un diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de los oficios. Es decir, diferenciaban en ese entonces entre aquel conocimiento de tradición científica, lo artístico y los oficios como un punto intermedio entre ambas expresiones del conocimiento, de la acumulación de la experiencia humana y de su fijación a través de la memoria. Esos objetivos son los objetivos que prácticamente moldearon toda la nueva cultura del mundo a partir de Europa durante el siglo XIX. Y en el siglo XIX, cuando ya la industrialización va modificando la vida en las ciudades, la gente comienza a desplazarse del campo y a desgajarse de las tradiciones que los habían afincado a la tierra a lo largo de generaciones, es cuando nuevamente aparece esta inquietud. La inquietud la hace Toms, el creador del concepto de folclore, o sea, del conocimiento popular, atendiendo a que todas esas poblaciones que ahora estaban viviendo en ciudades habían quedado como árboles sin raíces y que había que encontrar la manera de que esas tradiciones, esa cultura, esa manera de ver el mundo y de concebirlo se conservara. Ahí nace como ciencia el folclore y rápidamente tiene una difusión muy grande en un momento en que ese pensamiento romántico del conocimiento de los pueblos, del idealismo fundamentalmente alemán, se transmite a América con muchísimo vigor. Y en América va a empezar tempranamente, casi a fin del siglo XIX, distintas expresiones que van a prosperar fundamentalmente en el siglo XX. Ahí ya hay intentos de hacer algunos diccionarios, como lo hizo Félix Colucho, de expresiones folclóricas argentinas, intentos muy complejos porque indudablemente la recolección del material folclórico que se había producido sobre todo a comienzos del siglo XX, por lo menos hasta el año 50, formaba conjuntos dispersos que era muy difícil unificar. Cuando en la Argentina se produjo este fenómeno particular que fue lo que se llamó el boom discográfico de la música folclórica entre los 50 y los 70, en esos años nuevamente se populariza el conocimiento
de las tradiciones folclóricas a través de los medios, a través de revistas, a través de películas, a través de performances en festivales infinitos y a través de la educación. Ya en el primer gobierno peronista se había incluido nuevamente el folclore en la enseñanza de las escuelas, y toda esa generación de esos dos gobiernos es la que finalmente alimenta esta pasión por lo folclórico durante los años 60 y 70. A partir de los años 70 es que comienza una decadencia significativa del interés general, de la comunicación y de la divulgación de estos contenidos, al mismo tiempo que se incorporan de forma más o menos manifiesta en el ámbito de la universidad, en los ámbitos académicos. Pero ya se empieza a separar del interés popular, por lo menos en sus manifestaciones más significativas. Y es por eso que nosotros hoy, a 2 siglos prácticamente del comienzo de estas iniciativas abarcativas, abarcadoras, nos ponemos en la tarea de organizar un conocimiento sistemático, un conocimiento orgánico de aquellos contenidos vinculados a las tradiciones y a la cultura popular de la Argentina, inicialmente con la ambición de en el futuro de llevarlo hacia todos esos conocimientos y tradiciones de América Latina, de las cuales compartimos muchos, y finalmente del mundo. Es decir, es a comienzos del siglo pasado tenía mucha importancia en un hogar contar con una enciclopedia. La famosa enciclopedia británica se vendía casa a casa. El negocio de la enciclopedia británica finalmente consistía en saber que aquel que la vendía, por lo menos una se la encajaba a su familia, o sea que un ejemplar se garantizaba la venta. Pero la gente tenía esas enciclopedias inmensas, en español la de Espasa-Calpe, con muchos tomos, y bueno, Borges decía que él leía diccionarios. Cuando no tenía que leer literatura se ponía a leer diccionarios, y su amigo Bioy Casares también se dedicaba a escribir diccionarios sobre las formas del ridículo que alcanzaban a veces las expresiones en la vida político-cultural. Es decir, que ese interés por la memoria de golpe fue sacudida por la aparición tecnológica hace muy pocos años, en términos históricos nada, por la aparición de Internet. Y con Internet de un espacio para el conocimiento global, total, definitivo, que es Wikipedia. Bueno, el problema que tiene Wikipedia, que inmediatamente se verificó, es que al ser una estructura de tipo abierto, no es posible que la información que contenga no sea exacta, y en muchos casos sea absolutamente errónea. Y entonces hay toda una tarea constante de modificación de esa memoria que hacen los mismos usuarios o los damnificados en muchos casos. Acá, quien tuvo la idea inicial de la importancia de contar con una plataforma de estas características fue sin duda Antonio Rodríguez Villar, pero quien le dio forma y pudo darle la creación de una matriz que nos permitiera avanzar fue el ingeniero Carlos Molinero, que está acá y que atenció un aplauso. Vicepresidente de la Academia desde su creación y compañero de Antonio Rodríguez Villar durante muchos años, en que se consideró muchas cosas, pero bueno, él quiso quizá dejar este testimonio dotándonos de un proyecto de enciclopedia virtual de los conocimientos folclóricos, de la cultura, de las artes y de las ciencias folclóricas. Acá incluimos este término cultura en el sentido más antropológico, si se quiere, que es la manera en que miramos desde la academia la expresión folclórica, no solamente referida a lo artístico y particularmente a lo musical o a lo poético, sino también a
todas aquellas otras expresiones que hacen a la cultura tradicional. Todas estas consideraciones serían vanas si uno no las situara en el contexto que nos toca vivir, en el cual la información pasó a ser el insumo principal de la vida después del alimento para la subsistencia, y ese conocimiento pasó a formar, a incidir de una manera decisiva en la educación popular. Ya es una competencia prácticamente imposible la de la educación formal con la de la educación informal que aportan las redes, y con la posibilidad de llevar esos conocimientos a otros espacios. ¿Por qué? Porque justamente es virtual, atraviesa el espacio y se distribuye por el planeta todo. Entonces, esta idea de armar una enciclopedia del folclore, de crear un primer proyecto, este primer proyecto surge conversándolo con distintas instancias de la administración pública. Hablamos con el Ministerio de Educación de la Nación, con alguna universidad, por supuesto con el Ministerio de Cultura de la ciudad, porque entendemos que es un proyecto fundamentalmente cultural, es un proyecto fundamentalmente cultural. ¿Y para qué serviría en la era de la tecnología el tener este conocimiento cultural, el poner el apoyo? Bueno, me acuerdo que hace unos años vino a Buenos Aires Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat catalana, y le hicieron un reportaje y le dijeron, bueno, ¿qué es lo más importante de su gobierno? Dice, bueno, lo más importante ha sido la enseñanza de un tercer idioma en la educación primaria. ¿Cómo un tercer idioma? Sí, primero el catalán, segundo el inglés, y ahora incorporamos el castellano. Entonces acá la gente se rió, claro, así, y le dijeron, bueno, pero ¿y para qué sirve el catalán? Dice, el catalán no sirve para nada más que para ser catalán. O sea que, ¿para qué sirve una enciclopedia folclórica y un acceso a estos conocimientos? Bueno, simplemente para ser quienes somos, el mandato sanmartiniano, y de ahí en adelante seguir construyendo identidad que necesitamos más que nunca en un momento como el que nos toca vivir de la historia del mundo. Vamos a contarles un poco cómo va a funcionar esto. Tenemos el objetivo de esta enciclopedia virtual, arranca del planteo de que debe ser un instrumento de fácil acceso y de fácil manipulación, que tenga la gentileza del acceso sencillo, es decir, y fundamentalmente, en esto sí pusimos mucho el acento y lo ponemos, en la certificación de los contenidos, porque eso sería lo que la diferenciaría de tanta información que anda dando vueltas por las redes. Para eso se plantea desde el comienzo, con el apoyo de la academia y de los muchos especialistas que están en nuestra academia, el hacer un referato, es decir, hacer un control de la calidad de estos contenidos, para que esos contenidos luego se puedan difundir con seguridad. En segundo lugar, se trata de crear una red que tenga datos e informaciones breves, velocidad, instantaneidad, que se puedan resolver las dudas. Como antes comentaba, hay mucho material informativo en torno a lo folclórico que desapareció. A comienzos del siglo XX hubo estudiosos como Carlos Vega o Isabel Aretz o Juan Alfonso Carrizo que construyeron obras totales, que hicieron una fotografía de su tiempo, de lo que todavía quedaba en su tiempo. Ya en ese entonces se daban cuenta de que con la radio y con el desplazamiento de las poblaciones esta cultura iba a ir debilitándose y estas culturas iban a ir desapareciendo. En el año 20, Manuel de Falla y Federico García Lorca hacen un concurso de cante jondo, preocupados porque se está por desaparecer desde su punto de vista la verdadera tradición del canto tradicional andaluz. Imagínense,
en la Argentina de los 40, donde actuaron Carlos Vega o Isabel Aretz, ya se veía que las poblaciones iban cambiando, que la distinción entre lo urbano y lo rural se iba acentuando cada vez más y lo rural en las ciudades se disolvía, a pesar de los tradicionalismos, los múltiples tradicionalismos. Esta información que nosotros vamos a ir cargando, que comienza, es una operación que va a comenzar a partir de ahora, es una parte de la base de que ya existen materiales en la web y que existen materiales que deben ser ordenados y sistematizados y que hay también reservorios de información en muchos lugares. Pero lo importante es que eso sea cualificado, es decir, que no esté regido por las modas y que esté sistematizado. Las características de estos materiales, bueno, tiene que ser certificada, es una enciclopedia digital, tiene que ser veloz, tiene que ser amigable, como se dice en el mundo de la computación. Y tiene que tener un proceso de certificación. Esta certificación, bueno, habla de la seriedad del intento que vamos a poner en marcha, la veracidad de los materiales que estamos conociendo, las nuevas interpretaciones y los nuevos hechos, porque esto es algo dinámico, no es algo estático, no es la descripción de una cultura desaparecida, sino de una cultura que está en continua evolución y que está produciendo nuevos fenómenos todo el tiempo, fenómenos que a veces no distinguimos y fenómenos que no sabemos ver en nuestro tiempo y que sin embargo se van produciendo, y que habla de la vitalidad de una cultura popular que tiene caminos insospechados. En el congreso del año pasado de la academia, que se realizó con base en Neuquén, ahí apareció un trabajo de alguien que estaba describiendo cómo el chamamé estaba difundiéndose, pero con muchísima energía, desde Concepción en Chile hasta el sur de Chile. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, hay varias explicaciones, pero no deja de ser un fenómeno asombroso. Es decir, que una música rural, local, regional y una poesía de esas características ligada a una identidad aparentemente única, tal como la describen los mismos agentes, apareciera en el sur del continente americano con muchísima energía, con muchísima fuerza. Y también ha hecho su entrada en áreas que estaban cercadas y cerradas, como en Santiago del Estero, donde también el chamamé ha hecho su ingreso y avanza hacia Bolivia, evidentemente. Es como los guaraníes en su avance, que llegaron hasta los contrafuertes de los Andes y del Imperio Inca. Bueno, el chamamé avanza en el mismo sentido y es un fenómeno que a lo mejor ni siquiera lo vemos, porque los medios de comunicación hacen un recorte muy particular de aquello que interesa a la gente, ¿no es cierto? Hasta los programas culinarios que ahora ocupan buena parte de la pantalla argentina y del mundo, pero en la Argentina hasta los programas culinarios muestran todas esas cocinas regionales que habían estado bastante ocultas durante el tiempo, salvo que uno viajara específicamente a un territorio. Y resulta que ahora salen en emisiones nacionales la reiteración, la repetición de esos conocimientos que se custodiaron en las regiones, ¿no? Es fantástico. Bueno, todos esos son fenómenos vivos que van cambiando. Bueno, la red, es decir, Folclopedia tiene que ser educativa. Más aún, nosotros consideramos que, y Antonio lo dijo en su participación, que esto tiene que ser un insumo para la educación nacional, tiene que ser un insumo para la formación de la sociedad, porque es parte de esa vida simbólica que comparten todos los habitantes de un territorio. Para ser educativa tiene que articularse también con todo lo que es la educación formal. Folclopedia
está en una etapa de pre-lanzamiento, en realidad, la búsqueda de apoyos, en este caso, como lo señaló nuestro presidente, que se encontraron en el programa de mecenazgo de la ciudad, de cultura de la ciudad tan importante, y en una empresa privada como Laboratorio Vago, que han tenido que desde el comienzo se manifestaron a favor de acompañar este proyecto. Seguramente vamos a seguir encontrando socios y partners en esta etapa, que es una etapa de formación, es una etapa en la cual se van a reunir todas estas informaciones. Folclopedia funciona en base a una idea básica, que es que sea semiabierta. Es semiabierta en la medida en que todo va a pasar por un control, todo ese material va a pasar por un control. Y tiene que ser accesible, codificable, plural, en fin, todas las garantías de que sea un conocimiento que sirva a todo el mundo y que no sea cuestionable. Y en los detalles de la formación de esa base de datos va a haber tanto los aspectos referidos a lo cultural en general, de las distintas manifestaciones folclóricas, como las personalidades que en el campo artístico, de la investigación, de la ciencia, han hecho su aporte y lo siguen haciendo como uno de los costados de nuestra identidad nacional. Por eso es que la organización de estos materiales va a ser por palabra clave, por región, por temática, por biografía, por autor, artistas, obras, por libro, disco, video, enlace de red u otros soportes con los que la tecnología nos sorprenderá en los años que vengan. La certificación va a ser el momento central de esta labor. ¿Por qué? Porque hay que producir esos contenidos, recogerlos, hacer una recolección y selección, calificar los artículos, crear espacios de diálogos y luego proyectar esta información. El formato que se va a adoptar en Folclopedia van a ser tanto artículos académicos, no académicos, los habrá también literarios y periodísticos, artículos de instituciones, biografías, artículos de autor, artículos supervisados, referenciados, difusión y diálogo. Las etapas que vamos a seguir, bueno, que da comienzo ahora con esta primera etapa de pre-lanzamiento, con el aporte de ideas, de recursos humanos, la corrección y actualización de los materiales con que contamos, la proyección y el alcance. Este es el proyecto, en pocas palabras, que nos reúne hoy aquí y que va a comenzar a ponerse en actividad a partir de ahora, y que aspiramos, en el término de por lo menos 6 meses, tener una primera entrega, es decir, una primera posibilidad de acceso a la red con los contenidos. Pero sí todavía nos queda tarea por hacer para conseguir más apoyos institucionales, más inserción social, más comunicación, que se conozca el proyecto, que Folclopedia forme parte de la vida cultural de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias.